Hola, ¿cómo están? Esto es Johnny C y vamos a continuar con los ejercicios de momento de una fuerza. Recuerden el anterior video que les había mostrado una parte introductoria. Hoy quiero mostrarles un par de ejemplos más. Y aquí a continuación, ¿no? Si el sistema mostrado en la figura, como observan aquí, se encuentra en equilibrio, muy importante, quiere decir que está estático, no hay movimiento en este caso, los pesos de la barra AB y el bloque Q de 60 y 30 newtons respectivamente. O sea, la barra pesa 60 newtons y el bloque pesa 30 newtons. Nos piden encontrar el valor de la tensión del cable que sostiene la barra, ¿no? Se está refiriendo a este cable. Este cable está sosteniendo todo el sistema. Este cable sostiene el sistema. ¿Ok? Entonces, si está sosteniéndolo, entonces tenemos aquí un par de tensiones. La cuerda ya ejerce la misma tensión, ojo, porque pasa por la polea y nos suponemos que la polea no hace una resistencia, no tiene fricción. Entonces tenemos ahí las dos tensiones. Y bueno, aquí se forma, pues, ¿no? Aquí podemos formar un triángulo rectángulo, ¿no? Para ambos casos. Y lo mejor, más conveniente aquí para trabajar es descomponer. Como ya tenemos dos triángulos rectángulos y ya los conocemos, son triángulos rectángulos notables, los decomponemos en sus componentes verticales y horizontales en ambos triángulos, ¿no? Tenemos entonces ahí una componente vertical aquí para este triángulo y aquí también sería lo mismo. Y ya les había mencionado en el anterior video que en este caso se puede encontrar esta componente vertical multiplicando t por el seno del ángulo, ¿no? O sea, ahí t por el seno del ángulo. Del mismo modo en esta otra tensión, t por el seno del ángulo. Que es lo más importante. Lo más importante es descomponer. Cada vez que vean un ángulo, descomponerlo en sus componentes verticales y horizontales. Bueno, también tenemos las componentes horizontales, como lo podemos ver aquí. Pero esto es una articulación. Ya les mencioné en el primer video. Y que si tú ejerces si tú jalas la articulación de forma horizontal, ¿no? A la barra, no va a haber movimiento alguno. Y si lo empujas, tampoco va a haber movimiento alguno. Lo que significa que estas dos componentes eh, horizontales que observamos aquí no van a tener mucha incidencia en este ejercicio. Así que por lo tanto no lo vamos a trabajar. Lo que vamos a quedarnos con las dos tensiones que jalan de forma perpendicular a la barra. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué también tenemos? Nos dice que la barra es, suponiendo que la barra sea uniforme, ¿no? Que su peso esté bien distribuido en desde el punto A hasta el punto B, que significa que su, todo el centro de la masa se concentra en el centro de la barra, ¿no? Vamos quitando el 2A. Entonces, tenemos que buscar el centro de la barra, que estaría más o menos acá, ¿no? Como era 2A, le dividimos en dos partes iguales A más A. Y obviamente por ahí va a atravesar el peso de la barra, que es 60 newtons. Ahí tenemos el peso de la barra. Y del mismo modo aquí, este cable sostiene al bloque y por lo tanto este cable tiene una tensión, ¿no? Producto del peso del bloque Q de 30 newtons. ¿De acuerdo? Bien, creo que ya tenemos todas las fuerzas que trabajan. Solamente hay que ver ahora qué signo tiene, ¿no? Recuerden, antihorario es positivo y horario es negativo, ¿no? Hay que ver nada más, hay que ver. Por ejemplo, esta primera tensión eh, por la articulación girará hacia arriba, ¿no es cierto? Y observen qué movimiento es ahí. Sería un movimiento antihorario y por lo tanto esto sería positivo. Del mismo modo aquí, gira hacia arriba, ¿no? Y por la articulación hace un giro antihorario y por lo tanto positivo. Del mismo modo aquí también vamos trabajando, gira hacia abajo, entonces notamos que ya es horario. Nos concentramos en las manecillas del reloj. Al ser horario sería negativo. Del mismo modo para el peso del bloque, horario y negativo. Entonces una vez que ya tenemos los signos,
ya podemos concentrarlos en la sumatoria de los momentos en el punto A o en la articulación A. La sumatoria de los momentos es igual a 0 porque no hay movimiento, todo está en equilibrio. Entonces vamos colocando, primero coloquemos los positivos, ¿de acuerdo? T por seno de 30, ahí está, T por seno de 30, obviamente por la distancia que hay hasta la articulación. Esta fuerza T por seno de 30, su distancia que hay hasta la articulación es A, entonces por A. Vamos con la segunda, que es positivo también, y más, aquí más, y esta segunda, T por seno de 30, por 3A. 3A porque la distancia que hay hasta la articulación es A y más A. 3A. Y vamos con los negativos ahora. Menos 60. ¿Y qué distancia hay hasta la articulación? 2A. Entonces ahí tenemos por 2A. Por último, el peso del bloque, también menos, primero, 30 por, ¿cuánto es la distancia? 4A. Ahí está. Todo igual a 0. Muy bien. Ahora tenemos que recordar seno de 30. Recordamos nuestro triángulo rectángulo notable de 30 grados, ¿no? K, seno de 30, opuesto sobre hipotenusa. K entre 2K. ¿No? Cancelamos K, un medio, ¿cierto? Seno de 30, un medio. T por seno de 30 y que multiplica A más, del mismo modo es igual, idéntico, T por un medio por 3A, eso sí. Y aquí, multiplicando 60 por 2, 120, ¿no? 120A, menos 120A, ahí está. Y menos 30 por 4, también 120, ¿no? Menos 120A, igual a 0. Ok, aquí tenemos denominadores homogéneos, TA, y aquí tenemos T y 3A, que sería 3AT, y aquí tenemos T, ¿no? Sumando, como son denominadores homogéneos, TA más 3TA sería 4TA dividido entre 2, ¿no? Y estos dos, como son semejantes, ¿no? 120 más 120 me da 240, ¿no? Y la mandamos al otro lado de la expresión. Ponemos igual a 240. Aquí podemos cancelar las A. Cancelamos y resolviendo esta sencilla ecuación encontramos que la tensión resulta 120 newtons. Esta sería la respuesta al primer ejemplo. Vamos con un ejemplo más. Bien, dice, la figura muestra una barra uniforme y homogénea de 5 newtons de peso. Cuando dice que es homogénea, significa que su masa está bien distribuida, por lo tanto el peso se ubica en el centro de la barra. La barra tiene 5 newtons de peso y 4 metros de longitud. La esfera de 10 newtons de peso, aquí tenemos una esfera de 10 newtons de peso, se encuentra apoyada sobre la barra. Nos piden encontrar el módulo de la fuerza de reacción entre la barra y la esfera. Nos piden la reacción. Y les pongo como ejemplo, si tú colocas un objeto sobre una mesa, la mesa va a ejercer una reacción sobre ese objeto. Y por ende, el objeto también una reacción sobre la mesa. Esas dos reacciones se encuentran, pero se reaccionan igual. Al reaccionar igual, no ocurre nada. Si tú colocas un objeto sobre una mesa, no pasa nada. Ahí se queda. Quiere decir que ambos están reaccionando igual. Si tú colocas un objeto con mayor masa sobre un papel, tiene mayor reacción sobre el papel no ejerce mucha reacción, lo que significa que el objeto pesado va a hundirse en el papel, ¿no? Va a deformar el cuerpo. Eso mismo ocurre aquí, ¿no? Eso mismo ocurre aquí, pero en este caso la barra ejerce una reacción similar a lo que está haciendo la esfera. Ahí tenemos, en este caso vamos a trabajar aquí primero con la esfera, ¿de acuerdo? Aquí tenemos la barra, ofrece una reacción a la esfera. Ahí tenemos entonces una reacción de la barra sobre la esfera.
Y tenemos una tensión aquí, una tensión T, que está ayudando a la reacción de la barra. Entonces ahí tenemos una sumatoria. Pero nos dicen también que la esfera tiene un peso, ¿no es cierto? La esfera tiene un peso de 10 newtons. Ahí está. Entonces, resolviendo primero en la esfera, aquí tenemos una sumatoria de fuerzas. Todo es vertical, ¿no? O sea, la sumatoria de fuerzas en Y, porque es vertical, sería igual a 0. Entonces tenemos, ¿quiénes ayudan? T está siendo ayudada por la reacción R, ¿no? Así que T más R sería igual a ¿quién? Al peso, ¿no es cierto? Al peso de los 10 newtons. Bien, vamos a despejar T, ¿no? R pasa a restar. Y vamos a dejar esto como una ecuación número 1. Ahora sí vamos a trabajar con la barra AB. Bueno, como la barra AB tiene 4 metros y como es una barra uniforme, la masa está distribuida uniformemente sobre la barra, entonces el peso se va a ubicar en el centro, ¿no es cierto? 2 metros y 2 metros por aquí, ahí está. Entonces el peso se ubica ahí en centro, el peso de la barra es 5 newtons, ¿de acuerdo? Bueno, aquí, en esta zona, vamos a ponerlo ahí, está. Esta zona es como el eje de rotación, ¿no es cierto? Porque está fijo hacia el techo y está fijo a la barra, ¿no? O sea, todas las demás fuerzas van a ser movibles, pero esta no, esta es fija. Entonces esto va a ser la articulación, ¿no? El hecho que se va a mover. Los demás, observen, el peso hace que se mueva, esto no se va a mover, ¿no? Va a cambiar, va a girar en torno a 1 metro, esto va a girar en torno a 2 metros y así. ¿Okay? Entonces, esta tensión atraviesa por esta polea, viene por aquí y también acá, ¿cierto? La misma tensión para ambos. Ahí está, la misma tensión para ambos. Y bueno, ¿qué falta? Falta la reacción. Recuerdan que les había mencionado que la barra va a ejercer una reacción sobre la esfera. Bien, la esfera también va a ejercer una reacción sobre la barra. ¿De acuerdo? Entonces ahí tenemos la reacción. Esa reacción es la que tenemos que encontrar. Bien, ahora vamos a ver las rotaciones, ¿no? Cómo rotan, o si es horario o antihorario, para designar qué signo van a tener cada uno. ¿De acuerdo? Recuerden que en la esfera ya lo hemos trabajado, ¿no? En la esfera ya está trabajado tensión, la R de abajo, y el peso ya está trabajada. Solamente nos quedaría esta reacción de aquí, pero esta la estamos trabajando en la barra. Entonces tenemos aquí, esto va a girar. Recuerden que el punto A es el eje de giro, la articulación. Entonces va a ir hacia arriba, haciendo un movimiento antihorario y por lo tanto será positivo. ¿Qué más? El peso aquí al bajar hace un movimiento horario y por lo tanto tiene que ser negativo. Del mismo modo la reacción va a ir hacia abajo y va a ser un giro horario y por lo tanto es negativo. Entonces ahí hemos designado los signos de cada uno de ellos. Y colocamos primero esto, ¿no? T, ¿no? Estamos trabajando en la barra, ¿no? Donde la sumatoria de los momentos va a ser igual a 0. Entonces, ¿qué tenemos? T, que multiplica ¿cuánto? ¿Cuál es la distancia desde este T, desde esta T, hacia el eje de rotación, que es A? 4 metros. Entonces será por 4 metros. No tenemos otro con signo más, ahora vamos con los menos. Entonces tenemos menos ahí. El peso, en este caso 5 newtons. ¿Cuántos metros hay? Hacia el punto A, 2 metros. 5 por 2. Menos el último que nos queda, que es la reacción R. ¿Por cuántos metros? Por 1 metro. Todo eso tiene que ser igual a 0. Entonces aquí resolviendo tenemos 4t menos 10 y r que pasan al otro lado de la igualdad, ¿no? 10 más r. Esto lo vamos a dejar como una ecuación número 2. Ahora sí, ir reemplazando 1 en 2. O sea, la ecuación 1 va a ir a reemplazarse en la ecuación 2, ¿no? Por ejemplo, si tenemos aquí la ecuación 2, 4t es igual a 10 más r, ¿qué es lo que quiero reemplazar? En lugar de t,
voy a colocar 10 menos R, ¿no es cierto? O sea, quedaría 4 y en lugar de T, 10 menos R. Igual que aquí tenemos 10 más R. Y resolviendo esta sencilla ecuación, que ustedes ya lo pueden hacer, está sencillísimo, llegamos a la conclusión de que la reacción de la barra, entre la barra y la esfera, es de 6 newtons. Ahí está. Eso sería todo el desarrollo del ejemplo. Muchas gracias por ver el video. Hasta la próxima.